Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la ahora Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Guillermina Bolaños y seré su moderadora de esta mesa titulada Gobernanza en materia de seguridad y desarrollo, perteneciente al programa de maestría en políticas públicas e interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Se encuentra con nosotros el día de hoy la doctora Renata Gabriela Cortés Gómez. Buenas tardes, doctora. Ella es antropóloga médica con experiencia en temas de salud infantil, nutrición, proceso alimentario, género y salud, interculturalidad y salud, problemas de salud asociados a contaminación ambiental, participación social en salud, movimientos sociales de salud y ética en investigación social. También tengo el gusto de presentarles al doctor Ernesto Israel Santillana Anguiano. Él es doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Psicología. Perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es profesor e investigador de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento pues voy a presentar. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos y a todas la dinámica de trabajo. Esta consiste en que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta mesa. Si estamos todos listos y listas para proyectar sus presentaciones, vamos a comenzar con el estudiante Axel Martínez Betanzos. Él es estudiante de segundo semestre y nos va a presentar su trabajo titulado El sistema tributario regresivo en México con respecto al cobro del ISR 2019-2022. Adelante, por favor, Axel. Creo que tuvimos un problema con Axel, que se desconectó. No sé si sea posible que podamos contar con la participación de quien sigue, de acuerdo al programa. José Luis Castro González. ¿Se encuentra José Luis? Me parece que va ingresando. Ok, en caso de, bueno, en este caso, no sé si se encuentre también Leticia Enríquez González. Sí, soy yo. Buenas tardes, Leticia. ¿Podemos comenzar entonces contigo para no retrasarnos? Claro, con gusto voy a apagar mi cámara y voy a compartir. Muchas gracias, Leticia. Leticia es estudiante del segundo semestre y presentará su trabajo titulado Chubaña, Protocolo de Atención para las Comunidades Indígenas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Adelante, por favor, Leticia. Muchas gracias. Gracias. ¿Me pueden apoyar si me comentan si ya se puede ver? Sí, se ve. Es correcto. Sí, adelante, Leticia. Gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Leticia Enríquez, como ya les había comentado la compañera. Perdón, ando un poco enferma de la garganta. Mi proyecto lo voy a llevar a cabo
en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, mejor conocido como CEPI. Chubaña es una palabra mazateca que significa conversar. De ahí viene lo que es el protocolo. Y bueno, como antecedentes tenemos que, bueno, México es uno de los países con mayor riqueza lingüística en cuanto a la cultura también, las lenguas indígenas que forman parte de este patrimonio cultural. Es así que es considerada como una nación pluricultural y que se sustenta en la Constitución. De esta manera, también tenemos lo que es un fenómeno social que desde los años 60, 70, que es lo que nos dice el autor, Freud, que es respecto a la migración de las personas indígenas hacia la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, es así como a través de esta migración la población indígena llega a la ciudad en búsqueda de una mejor calidad de vida, acceso a los servicios de salud, de educación, de vivienda, mejorar la economía. Y es así que también aquí al lado muestro lo que es un mapa de la Ciudad de México con base a la información del INEGI 2020, donde podemos ver las alcaldías de la Ciudad de México, donde se encuentran habitantes de alguna lengua indígena de 3 años y más. Cabe mencionar que la alcaldía con mayor habitantes de hablantes de lengua indígena es Iztapalapa y la alcaldía con menor hablantes de lengua indígena es Coajimalpa. En ese sentido, bueno, aquí les presento lo que es el árbol de problemas, que como problema principal yo coloco lo que es las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, enfrentan exclusión y restricción al acceso efectivo de sus derechos individuales y colectivos en las instancias de gobierno, ¿no? Ahora, aquí, como ustedes bien saben, el enfoque del marco lógico se lee de abajo hacia arriba, empezando por las causas. Por ello es que tenemos aquí el desinterés por parte de algunas secretarías para la atención del tema indígena, perfiles inadecuados para la atención de estas comunidades indígenas residentes, el escaso recurso que hay para la atención de las comunidades, la falta de espacios para capacitación a servidores públicos en la atención de las comunidades. Cabe mencionar que, por ejemplo, en la Ciudad de México contamos con la Escuela de Administración Pública, que si bien tiene una serie de temáticas presencial y en línea, hablan, por ejemplo, tienen un curso sobre la Constitución, ¿no? Donde habla de manera general sobre los artículos y mencionan ahí el tema de la población indígena. Sin embargo, no es un tema específico para la atención de esta población, ¿no? También hay un desconocimiento del marco jurídico, servidores públicos con desconocimiento del contexto sociocultural. Es así que parte de las consecuencias que tenemos ante esta problemática, bueno, son conductas discriminatorias, rezago en los ámbitos de educación, salud, vivienda, economía, desvalorización de los sistemas normativos, epistemicidio, programas y proyectos con carencias metodológicas, ¿no? Por ende, políticas públicas sin perspectiva intercultural, y seguimos encontrando lo que es la prevalencia de la desigualdad social ante lo que es la población indígena, ¿no? Parte de la justificación que tenemos aquí, bueno, yo lo que hice fue una línea, ¿no? Una línea del tiempo donde con estos bullets para darnos una idea general, porque es importante llevar a cabo lo que es un protocolo de atención para esta población. Pues tenemos lo que es en el año 2018 entra en vigor lo que es la Constitución Política de la Ciudad de México, donde nos menciona a través de los artículos 57, 58 y 59 la atención para esta población. En el 2019 es publicada la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de la cual, bueno, también por mandato se crea también lo que es la CEPI, que actualmente es el espacio donde yo trabajo. Y bueno, en el 2020 tenemos como parte de los resultados del INEGI que la Ciudad de México se reconocen 55 de las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país. Y también complemento con estos dos datos, que es de la EDIS, que es la encuesta de discriminación en la ciudad, que arroja que la población indígena es el segundo grupo con mayor percepción de discriminación. Y también en esta misma encuesta encontramos que son las instituciones públicas el quinto espacio donde se ejerce mayor discriminación, ¿no? Es así, de aquí deriva pues la importancia de generar un protocolo de atención para estas comunidades. Cabe mencionar que parte de la investigación que he realizado sí he encontrado algunos protocolos, pero no específicos en este sentido. Por ejemplo, el INE tiene su protocolo, pero en cuanto al tema de la consulta,
¿no? En el 2020, la Secretaría de Salud también emitió un protocolo de atención para la población indígena frente a enfermedades emergentes, esto derivado de lo del COVID. Sin embargo, esta propuesta, pues, es necesaria, yo la he visto desde como servidora pública, ¿no? Y también en este sentido hablamos de, bueno, que se tiene un pluralismo jurídico en México, pues que sí ha avanzado, sin embargo, a la fecha no se ha logrado aterrizar en la práctica todo lo que nos menciona en la Constitución y lo que nos señala esta ley de pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes, ¿no? Y a lo que el autor Stephen Hagen nos habla de lo que es la brecha de implementación, ¿no? Es así que los objetivos que yo planteo, el objetivo general es diseñar un protocolo de atención para comunidades indígenas residentes que impulsa el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos mediante un enfoque intercultural y de derechos en la CEPI. Y tengo 3 objetivos específicos, que es llevar a cabo un diagnóstico participativo con integrantes de la comunidad indígena Mazahua, a fin de conocer con sus opiniones, necesidades específicas ante este protocolo, ¿no? O sea, es importante también que ellos participen a través de este diagnóstico participativo. También tenemos lo que es como objetivo 2, llevar a cabo mesas de trabajo con servidores públicos de la Secretaría, ¿no? Que permita generar estas estrategias de trabajo para la vinculación con las comunidades, en específico con esta comunidad indígena Mazahua con la que yo voy a trabajar, y así como, como tercer objetivo, brindar talleres con integrantes de comunidades indígenas residentes y en este caso servidores públicos, perdón, de la Secretaría. Y bueno, la delimitación de la población, tengo que son, bueno, lo que son los servidores públicos de la CEPI, con los que yo estaría trabajando directamente, así como un grupo de la comunidad indígena residente que es Mazahua y que se ubica en la alcaldía de Venustiano Carranza. Parte de la metodología que yo planteo, bueno, es investigación documental, investigación cuantitativa, hablamos del enfoque del marco lógico a través de las diferentes herramientas metodológicas que tienen, como el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la matriz causa-causa, análisis de involucrados, matriz de indicadores, ¿no? Matriz FODA, también lo que es historia de vida, entrevistas. Y bueno, aquí coloqué una frase que dice: el futuro no lo podemos adivinar, pero el análisis nos permite que el riesgo del fracaso de un proyecto sea menor. Y bueno, estas herramientas metodológicas, por ello es que las seleccioné, ¿no? Porque son herramientas que me han ayudado a analizar y reflexionar sobre la situación en la que yo estoy planteando para la propuesta de mi proyecto. Es así que, por último, tengo lo que son mis fases, ¿no? Que son 7. Para ello hablamos de investigación documental en la fase 1 y el diseño de instrumentos para el diagnóstico, que es la fase 2. Hasta aquí es donde yo llevo, ¿no? Hasta la fase 2. La fase 3 sería llevar a cabo lo que son las mesas de trabajo con servidores públicos. La 4, llevar a cabo el diagnóstico participativo con esta comunidad indígena Mazahua, así como la sistematización y análisis de la información para el diseño de este protocolo. Y por último, bueno, lo que es la presentación del protocolo. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. Ya después tengo lo que son las referencias que hasta el momento pues he utilizado. La verdad es que cada una de las UCAs me ha permitido poder ir retroalimentando pues este trabajo. Voy a dejar de compartir para poder escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Leticia, por tu participación. Y bueno, pues vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la doctora Renata Gabriela Cortés. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes. Voy a quitar mi cámara porque mi red está un poco mal ahorita. Gracias. Un gusto, Leticia, escucharte. Me parece que el tema de investigación es interesante, es pertinente, porque efectivamente la discriminación hacia las minorías étnicas todavía sigue siendo un problema pues un problema real, ¿verdad? De que ellas están sufriendo constantemente y que efectivamente incide en el ejercicio de sus derechos. Te voy a hacer algunas observaciones generales a partir del protocolo que a mí me hicieron llegar y veo que has cambiado un poco el título, lo cual me parece interesante porque no era muy claro. Ahora
tiene un poco más de claridad. Sin embargo, creo que todavía necesitas delimitar un poco más, porque estás sugiriendo hacer un protocolo de atención que impulse el ejercicio de derechos individuales y colectivos de estas comunidades. Sin embargo, yo me pregunto si vas a abarcar todos los derechos a los que tienen, pues en teoría, pues a los que deberían poder hacer valer, ¿no? Esta población, o si te concentrarías en algunos, porque yo creo que el tiempo del posgrado es corto y el tiempo para hacer campo mucho menor, considerando que muchos de ustedes trabajan, tienen otras actividades, entonces yo acotaría un poco más, ¿no? Para hacia qué derechos, ¿no? Salud, educación, territorio, identidad, patrimonio, lengua, etcétera, 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 ¿no? La otra es con qué tipo de población vas a trabajar, con qué grupo etario, vas a abarcar a toda los grupos etarios o te vas a enfocar en niños, en adolescentes, en adultos mayores. Y esto también tiene que ver con el, el grupo indígena con el cual vas a trabajar, van a ser más aguas, van a ser eh, porque eso no me quedó muy claro en el, si hablas de una comunidad más agua por ahí, pero no me quedó muy claro si vas a trabajar con ella o no. Y y esto no quiero decir que esto les sirva a ellos nada más, pero sí tenemos que tener un grupo de referencia para hacer el trabajo de campo. Si pues trabajamos con toda la población al azar, no sé si eso sea muy funcional. Yo creo que trabajar con determinadas colectividades pueden ser diferentes grupos, incluso si tienes acceso a diferentes grupos sería maravilloso, pero si nada más tienes acceso a uno por tu trabajo, por tu vinculación comunitaria, por tu experiencia personal o militancia, lo que sea, eso se justifica, eso es válido, pero sí hay que ir cerrando un poco más, ¿no? Hacia con quién vas a trabajar, aunque esto eventualmente eh, pueda generar propuestas para diferentes grupos indígenas que hay en la Ciudad de México, que yo creo que están prácticamente todos, o si no, la mayoría. Por lo que yo veo en mi cotidianidad, hay muchísimos grupos indígenas radicando en la Ciudad de México, migrantes. El otro punto es, ya hablando de la forma del protocolo que enviaste, necesitas organizarlo, porque en la metodología deberías incluir todos los métodos y técnicas que estás utilizando, sin embargo, lo has dividido en capítulos y no hace mucho sentido con lo que uno está leyendo. Entonces, yo te recomiendo que primero, obviamente, una introducción, en segundo lugar puede estar el marco teórico o el estado del arte, y en tercer lugar la metodología, para hacerlo de forma más organizada. Tienes el planteamiento en la introducción, perdón, en el capítulo 2, cuando debería estar en la introducción, es lo primero, ¿no? Es lo que acerca al lector a qué te interesa estudiar, por qué es problema, por qué se debe estudiar, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, entonces eso debe estar antes. Sobre el marco lógico, el árbol de problemas, todos estos métodos que aparentemente ya los realizaste, o eso parece, no queda muy claro cuándo los hiciste, cómo los hiciste, quiénes participaron, todas esas cuestiones son la justificación de la metodología empleada. Y eso debe estar en el apartado metodológico. Se debe referir ahí puntualmente con la mayor... Lo que hace una tesis principalmente es la metodología. Eso. Puedes tener resultados muy valiosos, muy innovadores, muy que nadie a lo mejor ha encontrado o que contradicen a otras teorías, pero si no lo fundamentas metodológicamente, entonces es chisme o es lo que sea, no es información científica. Entonces, para que tenga el carácter científico hay que justificar muy bien en el apartado metodológico cómo te acercaste a ese problema, cómo te acercaste a la población, cómo utilizaste los métodos, aquí entran también los dilemas éticos, cómo los utilizaste, cuánto duraron, qué técnicas utilizaste, cuánto tiempo le invertiste al trabajo de campo.
etcétera, etcétera. Cómo hiciste el trabajo de procesamiento y sistematización, además del análisis de los datos. Entonces, bueno, yo entiendo que ahorita no han visto todo eso, por eso está todavía así lo insertaste como un resultado. Entonces, esta es una recomendación para más adelante. Si quieres capitalizar esto en tu tesis, si quieres que esto sea parte de tu documento final, lo tienes que ir sistematizando y más adelante hacerlo parte de tu apartado metodológico para que tenga coherencia con el panorama completo de lo que estás realizando. Yo entiendo que ahorita no, pero más adelante ve trabajando este punto. Y bueno, finalmente, bueno, ya la metodología ya te mencioné a grandes rasgos. Y sí, el protocolo de atención, como te decía, yo resumiría en eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quién? Eso, y obviamente ya en el apartado metodológico, pues justificar con qué población vas a trabajar para producir estos datos, ¿no? La información que recopilamos en campo es información nada más. Para que sea dato, tiene que pasar por un proceso, ¿no?, de tratamiento. Entonces, es importante ir trabajando en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que esa información realmente sea un dato que eh, ayude a tu trabajo? Y bueno, más adelante también, conforme vayas adquiriendo más herramientas en las UCAS que estás revisando, describir de manera más puntual a qué te refieres con métodos cuantitativos, cualitativos, esos detalles, ¿no? Sobre lo metodológico, que entiendo que ahorita pues todavía no lo han, todavía lo están viendo, así que, y sí, y por último, es muy importante que por el posgrado en el que estás estudiando, la población a la cual va dirigida esta intervención o esta propuesta tenga un papel más protagónico. Entonces, esto tiene que estar tanto en el planteamiento como en el desarrollo del trabajo, en la parte metodológica, ser muy explícita cuál va a ser la participación de la población indígena en tu tesis. Van a ser informantes, van a ser co-constructores de conocimiento, y esto tiene que ver con, con el paradigma desde el cual te insertas, si vas a partir de un paradigma pues empírico y nada más te interesa ver la realidad desde fuera, no te interesa vincularte, o un paradigma crítico, uno hermenéutico que cuestionan un poquito más el lugar del investigador y la construcción de la realidad social, ¿no? Entonces, en esa medida tú tendrás que decidir qué papel van a jugar esta población. Si nada más van a estar ahí escuchándote y recibiendo indicaciones como ha sido siempre el desarrollo de la política pública, o si quieres que tengan un papel más protagonista, más activo, más de que te ayuden a desarrollar pues las recomendaciones a partir de su propia experiencia, de lo que opinan, de lo que piensan, de cómo perciben su ejercicio de derechos, si lo ejercen o no. Y eso también tiene que ver con recuperar aquellas formas que tienen estas poblaciones de ejercer sus derechos, porque nosotros tenemos una concepción de derechos basada en, pues, un marco cultural donde entendemos que estamos amparados por una constitución, por marcos normativos, legislativos, regulatorios, pero recordemos que también hay otra forma de vivir los derechos, de pensar los derechos, de ejercerlos, y eso todavía no está muy claro en lo que presentas, así que pues yo te invitaría a que te echaras un clavado en trabajos que exploran estos temas desde la antropología, la sociología, los estudios mesoamericanos, otras disciplinas, ¿no? Que le dan, que tienen un enfoque más crítico con los derechos y cómo los ejercen y los piensan y los perciben estas poblaciones, porque no, yo no sé si en el tránsito, en la migración, esto se transforma, se reconfiguran, se resignifican, no sé, entonces habría que darle un lugarcito también a eso en la tesis, ¿no? Para ver cómo se da esta interrelación entre el derecho positivo y esas otras formas de ejercer los derechos. Y bueno, de mi parte sería todo, pues mucho ánimo con el trabajo que te queda y ojalá que pronto nos puedas presentar
los resultados que sin duda serán de mucho valor para estas poblaciones. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Damos paso, por favor, a los comentarios del doctor Ernesto Santillán. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues en primer lugar, Leticia, felicitarte. Creo que es un trabajo que se nota que le has invertido ahí bastante tiempo, ¿no? Y bueno, también es un trabajo que creo que es sumamente importante porque en la actualidad, como tú lo mencionabas en tu presentación, uno de los problemas más grandes que tienen los pueblos y las comunidades indígenas en nuestro país tiene que ver precisamente con la atención que surge o la falta de atención que surge en las instituciones públicas, ¿no? En todos los niveles de gobierno. Y entonces creo que en ese sentido tu trabajo se inserta precisamente en una necesidad social y cultural bien importante en nuestro país, ¿no? Yo te haría dos observaciones muy puntuales, ¿no? En principio, creo que es importante que reestructures un poco más la parte de la justificación. Si bien es cierto que existe en todo tu trabajo, al menos así sí se lee, ¿no? Se sobreentiende la gran problemática de la discriminación hacia las comunidades en la atención que tienen o que tenemos los servidores públicos con ellos, ¿no? Hay que recordar que siempre se sugiere que en la justificación retomes la importancia del tema desde la disciplina en la que la estás abordando, ¿no? O sea, en segundo punto, ¿cuál es la importancia social de tu temática, del problema, ¿no? Para abordarla, ¿no? Y es ser muy puntual. Ahí es bien importante identificar datos, ¿no? Datos estadísticos de bases de datos que nos indiquen por qué es un problema, ¿no? O sea, que nos demuestren, pues, en términos casi numéricos, ¿no? Lo que está pasando. Ayuda mucho, pues, hacerlo así. En tercer lugar, que ahí yo no sería partidario de que es necesario, pero yo te lo dejo ahí a tu consideración. Si existe metodológicamente algún aporte que tu trabajo vaya a hacer, es bien importante en la justificación mencionarlo. No es necesario, pero si tú consideras que vas a elaborar un protocolo y esto va a abonar al estado de la cuestión o a una nueva perspectiva para abordar el problema, creo que es importante que lo menciones. Y en este caso, creo que tu trabajo pudiera ir ahí a abonar. Y finalmente, en la justificación, hay que aterrizarla en el cuarto punto con un problema práctico. O sea, en otras palabras, sí sabemos de la teoría, sí tenemos los grandes datos de la discriminación a nivel nacional, ¿no? Pero en donde lo estás abordando, en la institución donde estás trabajando, o en el contexto donde estás palpando el problema, ¿qué está pasando? Y el problema práctico es esto que nos dicen, ¿qué pasa si nosotros no intervenimos ahí? O sea, ¿qué va a seguir sucediendo en ese contexto si nosotros no generamos, en este caso, si tú no generas este protocolo? ¿Cuál es la problemática que va a seguir permaneciendo, ¿no? Entonces, yo creo que con esos 4 puntos, tu justificación estaría más afinada, ¿no? No quiere decir que no esté, insisto, se lee muy bien en tu trabajo toda esa parte, pero ya a veces es importante enunciarlo. Y la segunda observación que yo te quisiera hacer tiene que ver con la forma en que redactaste tus objetivos. Los leo, déjame nada más. Tienes 3 objetivos.
específicos: llevar a cabo un diagnóstico participativo con integrantes de la comunidad indígena Mazahua. El segundo, llevar a cabo mesas de trabajo con servidores públicos. Y el tercero, obviamente, diseñar e implementar el pilotaje del protocolo. Considero, salvo lo que te puedan comentar tus propios asesores, te digo que esto es a nivel nada más de sugerencia, es que creo que los objetivos están planteados en términos de metas. Entonces, por eso cuando tú propones tus metas más adelante, casi quedan redactadas de una manera muy similar. Entonces, los objetivos deben de plantearse en términos pues metodológicos, teóricos, no sé, ¿qué es lo que quieres lograr con estos objetivos? ¿No? O sea, con el diagnóstico, ¿para qué lo quieres hacer? O sea, el diagnóstico por sí mismo no puede ser un objetivo de investigación, sino es una vía para lograr algo. Entonces, quieres identificar las estrategias que utilizan los servidores públicos a la hora de atender a las poblaciones indígenas. Ese pudiera ser un objetivo, y lo estoy diciendo en términos muy generales, obviamente, ¿no? Pero tienen que ser redactados de esta manera, ¿no? Eso te va a ayudar precisamente a que después lo puedas enlazar con lo que bien te comentaba la doctora Cortés, que es que enuncies tus estrategias metodológicas. Hay como una reglita ahí que de pronto hay gente que lo utilizamos, que a cada objetivo específico le pudiera corresponder una estrategia metodológica. No es necesario en términos así como a veces ser tan concretos, ¿no? Pero nos ayuda mucho a poder como afinar el tiro, ¿no? Cuando queremos pegarle al blanco, ¿no? Afinarlo para que quede bien. Entonces, en términos generales, te vuelvo a felicitar. Creo que es un trabajo bien importante lo que estás haciendo, bien importante, porque creo que en este momento necesitamos voltear a ver a las comunidades y en la manera en cómo estamos atendiéndolos, quienes no pertenecemos a una y que de alguna manera tenemos contacto. Y entonces nada más mis sugerencias serían en ese sentido, de revisar otra vez la justificación y darle una revisadita a los objetivos. ¿Va? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Pues vamos a retomar el orden, el cual tenemos en el programa. Hicimos este cambio porque creo que algunos compañeros no habían logrado su conexión. Y entonces damos ahora paso a la presentación de Axel Martínez Betanzos, estudiante de segundo semestre, que nos presentará su trabajo titulado El sistema tributario regresivo en México con respecto al cobro del ISR 2019-2022. Adelante, por favor, Axel. Gracias, disculpen, tuve una falla técnica. Espero que ahorita no se repita. Nada más, si de favor igual me avisan cuando esté compartiendo la pantalla. Claro. Muchas gracias. Ya se está compartiendo. Perfecto. No sé si ya se ve la presentación. No, la presentación no la vemos. A ver, déjenme checar. ¿Ahora sí? Sí, ya, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mi tema es el sistema tributario regresivo en México con respecto al cobro del ISR. Yo quisiera iniciar con esta frase que dice: nuestro sistema fiscal es una maravilla. El que tiene más, paga más, y el que tiene menos, también paga más. Yo parto del concepto de los impuestos, que bueno, estos permiten
al Estado cumplir con sus diferentes actividades. Estos impuestos permiten que los estados tengan gasto público y el gasto público permite que se genere la política económica y las acciones de gobierno. En el caso de México existe un gran estigma debido al tema de los impuestos, ya que por mucho tiempo ha existido la opinión de que estos pues son una carga totalmente impositiva y que también solamente enriquecen a ya sea la clase gobernante y pues que existe una gran elusión y evasión de estos. Si bien es cierto que México es uno de los países que menos impuestos recauda en comparación con los demás miembros de la OCDE, por mucho tiempo México también ha sido uno de los países que más carga tributaria le ha dado a los ingresos petroleros, lo que ha hecho difícil que impuestos como el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el cual se considera un impuesto directo, que es cobrado por parte del gobierno y que no va a ser, digamos, recaudado por terceros actores, como puede ser en el caso del IVA, pues bueno, ha sido muy difícil que el Congreso de la Unión, a través de las iniciativas de ley, pues vaya ajustando la tabla de cobro del ISR. Como bien comentaba, ¿no? Los impuestos, pues bueno, son estos pagos directos o indirectos que son de carácter obligatorio, que en nuestra Constitución esto se encuentra en el artículo 31, fracción 4, y nos habla acerca de estas contribuciones que tanto las personas físicas como morales tenemos que hacer al Estado para que éste tenga ingresos públicos que van a ser utilizados para intervenir en bienes y servicios en favor de la ciudadanía. Es así que la importancia de los impuestos y de la recaudación de estos va a ser en función de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, así como de hacer frente a las fallas del mercado. Esto es la acumulación de riqueza por ciertos sectores, pues a través de la política económica va a generar o va a permitir que estas externalidades que surgen en la economía pues puedan ser corregidas. Es ahí la importancia de tener una buena recaudación. En mi caso, bueno, yo voy a hablar un poco más de los impuestos en México, en donde, como todos sabemos, bueno, el ISR ha sido un impuesto que también ha estado, digamos, estigmatizado debido a que se cobra directamente a los trabajadores y que, bueno, tiende a tener algunos porcentajes altos en comparación con otros impuestos. Es ahí que en México es importante el reformar y generar una política fiscal en materia de ISR que permita que los que tienen más ingresos pues cubran esa proporcionalidad y no se generen lo que en economía se conoce como tasas marginales impositivas. En México también ha existido un estigma acerca del aumento de los impuestos, ya que pues estos han sido ocupados con otros fines que no son en favor de la ciudadanía. Ahora bien, existen dos tipos de sistemas, ¿no? Dos tipos de sistemas tributarios. Por un lado están los sistemas tributarios progresivos, en donde las personas pagan proporcionalmente más impuestos si estos tienen más ingresos. Y por otro lado existen los sistemas fiscales regresivos, que son en donde se extrae proporcionalmente más recursos de que menos ingresos tienen. Actualmente vivimos en un contexto de un discurso político por el gobierno actual, en donde se busca que no haya un aumento en la recaudación, pero al mismo tiempo se ha manejado un discurso en donde se dice que los que más ingresos tienen deberían pagar más. Es ahí que se busca generar un sistema tributario progresivo, el cual en México por mucho tiempo ha sido considerado de esa manera. Pero a pesar de que existe esa perspectiva, ahorita, bueno, vamos a ver de manera muy resumida cómo es que lamentablemente no es así. Como les comentaba, ¿no? El cobro de impuestos sobre la renta ha ido evolucionando, esto debido a las reformas en materia de hidrocarburos, como fue en 2014, en donde obviamente el abrir al mercado la presencia de inversionistas en nuestra principal paraestatal como fue Pemex, hizo que mucho del ingreso recaudado a través de los ingresos petroleros, pues ya no llegara a las arcas públicas. Es ahí que los gobiernos de ese entonces tuvieron que generar
un aumento en el cobro del ISR. Durante el periodo 2013-2017 se puede observar una tendencia al alza. Esto para llenar el vacío que iba dejando detrás de sí, pues cambio en el sistema impositivo que teníamos nosotros. Aquí es muy importante notar la marginalidad que existe en el cobro del ISR. Actualmente, la tabla que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema de Administración Tributaria, nos maneja 8 bandas tributarias, en donde pues podemos ver la tasa de porcentaje de cobro de impuestos. Esto es, empezamos con 200,000 pesos, los que tengan ingresos menores a estos, pues van a pagar una tasa de alrededor del 21.36%. Y es así que los que tengan ingresos en la última tasa, en la última banda, que son de 6 millones de pesos, van a pagar un 35%. Hasta aquí todo parecería pues normal. Vemos que hay una progresividad en el cobro de estos, pero ¿qué va a pasar? Cuando hacemos los cálculos suficientes, empezamos a notar que existe una tasa impositiva marginal en donde quienes más ingresos tienen, cuando son personas que tienen ingresos de más de 6 millones de pesos al mes, pues existe un porcentaje de cobro, el cual al momento de hacer los cálculos no va a corresponder con una progresividad, ya que va a existir una tasa impositiva marginal. Por ejemplo, en el año 2021, conforme el ingreso gravable va aumentando y se deducen los impuestos, calculando con respecto a la cuota fija, el excedente y la tasa que enuncia la misma ley del ISR, al momento de calcular el incremento en el ingreso, el incremento en el impuesto, el ingreso marginal, el impuesto marginal y la tasa impositiva marginal, nos deja ver que quienes tienen mayores ingresos terminan teniendo un nivel bajo de progresividad con respecto al pago de las contribuciones. Es ahí el interés de mi investigación por querer reformar principalmente las dos últimas bandas impositivas, ya que en años anteriores, o mejor dicho en sexenios anteriores, no había una gran concentración de personas que tuvieran ingresos, llamémoslo millonarios, cosa que cambió en el último sexenio y que en este sexenio también, a pesar de disrupciones macroeconómicas como ha sido el tema del COVID-19, se sigue manteniendo. Esto obviamente nos permite ver que no está habiendo un nivel de progresividad y nos haría notar que el sistema tributario mexicano pues no es totalmente progresivo. Mi planteamiento de problema radica en lo siguiente, ¿no? El cobro del impuesto sobre la renta, ISR, a través de la tabla definida en la Ley de Impuestos sobre la Renta, genera un sistema tributario regresivo, el cual, dado que los que más ingresos tienen, terminan pagando menos, por lo que el nivel de progresividad es menor y se genera una desigualdad con respecto a la tributación. Mi pregunta de investigación sería: el cobro de impuestos sobre la renta a través de la tabla definida en la Ley de Impuestos sobre la Renta genera un sistema tributario regresivo, dado que nuevamente, ¿no? Dado que los que más ingresos tienen terminan pagando menos, por lo que el nivel de progresividad es menor y se genera una desigualdad con respecto a la tributación. Es aquí que también, se nota la importancia de revalorar estas bandas impositivas, ya que nos permitiría generar una mayor distribución de la riqueza a través de todos esos ingresos captados que se va a reflejar pues en el gasto público que va a ser utilizado pues en el bien de la ciudadanía. Mi hipótesis es la siguiente: si el sistema tributario mexicano con respecto al cobro del impuesto sobre la renta ajustara las tablas de porcentajes de cobro con respecto a un aumento en los últimos pisos, donde está la gente que tiene más ingresos, haciendo que el sistema se convierta en progresivo, lo que se reflejaría en el aumento de ingresos traduciéndose en un mayor gasto público y una mejor distribución de la riqueza. Aquí enmarco mis objetivos, tanto en mi objetivo general como mi objetivo específico. Mi objetivo general es pues conocer la manera en que el sistema tributario ejerce la carga tributaria de manera regresiva con respecto al cobro del ISR con respecto a aquellos contribuyentes que tienen mayores ingresos. Entre mis objetivos específicos está conocer la manera en que el sistema tributario ejerce la carga tributaria de manera regresiva con respecto al cobro del ISR, con respecto a aquellos contribuyentes que tienen mayores ingresos,
Contrastar cómo el sistema tributario fiscaliza con respecto al cobro del ISR, en donde los más ricos pagan menos impuestos con respecto a los más pobres. Identificar el ingreso gravable, en donde la tasa impositiva marginal deviene en una falta de progresividad. Y por último, evaluar el nivel de progresividad que tiene el sistema tributario con respecto al cobro del ISR. Con respecto a mi metodología, va a ser en su mayoría de orden cuantitativo, ya que voy a recopilar muchos de los datos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para generar una comparativa entre los 3 años a estudiar, que son de 2019 al 2022, en donde, bueno, el actual gobierno de la Cuarta Transformación, pues entró en vigor, y quiero comparar los pagos de los contribuyentes a través del pago del ISR, para con ello verificar el nivel de progresividad, o en su caso, si existiera, de regresividad que tiene el sistema tributario mexicano. Con esto, pues, generaría unos cálculos, no solamente del pago de impuestos y la tasa correspondiente, sino también el incremento al ingreso que existe en las arcas públicas, el incremento al impuesto que ha habido en estos 3 años, el ingreso marginal, el impuesto marginal del ISR, así como la tasa impositiva marginal y el nivel de progresividad. Esto debido a que entre más se acerque a uno, pues mayor desigualdad tendrá. Y bueno, aquí dejo un poco de la bibliografía que estaré ocupando, y pues sería cuanto. Muchas gracias, Axel. Damos comienzo a la ronda de retroalimentaciones y comenzamos con la doctora Renata Cortés. Adelante, doctora, por favor. Sí, buenas tardes, Axel. Gusto en leer tu proyecto. Pues yo nada más tengo una observación, y es cómo, porque no lo veo tan explícito en lo que yo recibí, en el protocolo que recibí, es cómo va a beneficiar el proyecto a una población en específico o a la población en general en México. De pronto, no sé si es por la redacción o porque conoces mucho el tema, pero de pronto me da la impresión que estás tratando de analizar algo que ya sabes, que ya conoces, ¿no? Y entonces me pierdo un poco en la intención de la investigación, si es comprobar algo que ya sabes que sucede, o si realmente va a aportar pues, conocimiento nuevo sobre el problema. Y esto tiene que ver con que tampoco veo los actores sociales en el protocolo, al menos como está redactado. Quizás sí lo tienes pensado y no lo has incluido, pero no los veo. Y me pregunto esto porque pues este posgrado está dirigido o está orientado a generar propuestas de política pública que recuperen las voces de poblaciones que históricamente han sido excluidas de la gobernanza. Entonces, me pregunto cómo podrían participar en estas propuestas, si lo has contemplado, si no lo vas a contemplar. Y también esto tiene que ver con pues, los enfoques que este posgrado procura desarrollar en los proyectos de investigación. Me refiero al enfoque intercultural, decolonial, crítico, por señalar tan solo algunos. Pues no sé cómo la metodología cuantitativa, que no está peleada con estos enfoques para nada, pero no me queda claro cómo se puede articular, de tal forma que pues sea una política pública que considere otras voces, que considere las perspectivas de las personas que están beneficiándose o padeciendo los efectos de pues, este tipo de cobro de impuestos de los que hablas. Entonces, pues sería esa observación, que sería importante que explicitaras de mejor manera dónde está el problema, es porque no se ha estudiado, o se ha estudiado mucho y no se ha hecho nada al respecto, o es la perspectiva como se ha abordado la que
en la cual tú vas a innovar, en la cual tú vas a proponer un nuevo abordaje. Es una cuestión política, es una cuestión ideológica. Esos aspectos deberían estar en el planteamiento y en la justificación y no aparecen. Entonces sí tendrías que trabajar un poco más en la justificación y el planteamiento del problema desde mi punto de vista. Y bueno, éxito y que logres llevar este proyecto a buen puerto. Y gracias. Gracias, doctora Renata, por sus comentarios. Por favor, damos la palabra al doctor Ernesto Santillán con sus comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues Axel, al igual que la doctora Renata Cortés, quiero felicitarte por tu trabajo. Siempre pues presentarse en estos foros es ya de por sí un avance importante, ¿no? Para concretizar el trabajo final. Mira, yo creo que yo no quisiera andar en lo que ya comentó la doctora, que creo que fue muy puntual en eso. Solo quisiera hacerte también dos observaciones que creo que complementan lo que comentaba la doctora. La primera es el título de tu trabajo. Creo que dos cosas no están presentes ahí. Yo no veo un problema en ese protocolo, en ese título, que es muy descriptivo, el sistema tributario regresivo en México con respecto al cobro del ISR 1922. ¿Cuál es el problema de eso? O sea, no hay un problema ahí planteado. Y yo creo que es importante que tú plantees desde el título, pues una problemática. La otra cosa que ya te lo comentaba la doctora es un título o es un título que precisamente refleja una temática que creo que está descontextualizada de una población. Entonces, cuando uno lee tu trabajo, o cuando yo leo tu trabajo, me parece que quiero entender que quieres hacer una especie de comparativa en términos generales, porque no soy experto en cuestiones económicas, pero yo quiero entender que no hay una disparidad en el trato que realizan las personas que ganan menos recursos o las que tienen menos recursos a las que los grandes empresarios que tienen muchos ingresos, ¿no? Y hay una disparidad ahí. Creo que eso se lee en tu trabajo en términos generales, pero yo creo que es importante enunciarlo desde el título. Y en tu título no hay una población o un contexto, y ya te lo comentaba la doctora, o sea, estás hablando de la población con menos ingresos, esa va a ser tu población de estudio, van a ser los pequeños comerciantes, que serían los que pagan más impuestos respecto a los grandes empresarios, no sé, pues no está ahí delimitado o puntualmente señalado, y creo que eso genera esta sensación que ya lo comentaba la doctora y que yo estoy completamente de acuerdo, de que como que falta aterrizar esa parte, ¿no? Y en el mismo sentido, pues si nos vamos a revisar tus objetivos, en principio yo te sugeriría que no te plantearas tantos objetivos. Creo que te planteas 4 objetivos. Déjame nada más, me ubico en la página. Te planteas 4 objetivos que en realidad creo que son 3, ¿no? Los últimos 2, identificar el ingreso gravable en donde la tasa impositiva marginal deviene una falla de progresividad y evaluar el nivel de progresividad que tiene el sistema tributario. Creo que estás hablando de lo mismo. Sin embargo, también considero que más allá de que sean 3 o 4 objetivos, pareciera, y ahí concuerdo con la doctora, que ya tienes la respuesta de eso, ya sabes de antemano antes de iniciar tu trabajo, cuál es la respuesta. Entonces, ese no es un problema que sea susceptible de ser investigado, porque ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, habría que, insisto, trabajarlo muy bien con tus asesores, con tus profesores, y quizá desmenuzar
como te comentaba, doctora, una población específica que se ve afectada respecto a esta modalidad de cobro del ISR, ¿no? Donde se pueda demostrar en términos muy concretos las desigualdades económicas que se viven en el país. Entonces, esa sería mi sugerencia para que precisamente tu trabajo sí pueda ser más, más tangible para poderlo uno identificar como lector, ¿no? Y de nuevo, bueno, te felicito, creo que es un trabajo que es interesante, sobre todo por las condiciones económicas que vive el país y que creo que pudiera ser un aporte también muy importante en cuestiones de política pública, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto, por sus comentarios. Pues bueno, vamos a continuar. Ahora es el turno de José Luis Castro González, estudiante igual de segundo semestre, que nos presentará su trabajo titulado El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040 y los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Adelante, por favor, José Luis. José Luis, ¿sí nos escuchas? Sí, es que tengo aquí un problema. A ver si ya se resuelve porque no me dejaba usar el micrófono. Ok. Pero la cámara tampoco. Entonces voy a tratar de compartir pantalla para Sí, iniciar adelante. directamente. Me dicen si se puede observar la presentación. Claro, te indicamos. Sí. También puedes salir de la sesión y volver a entrar en caso de que no Ajá. puedas Muy trabajar. bien. Gracias. Si tienes problemas para compartir y tienes tu presentación, también me la puedes compartir por el chat y nosotros desde aquí la presentamos. Sí, espero que... Ya iba, pero... no se ve, ¿verdad? Todavía. No, comenzaste a compartir, pero después ya no. A ver. Parece que ya. Sí, ya vemos tu pantalla. Bueno, ahora la cuestión es de que yo no la veo, pero bueno, aquí la sigo. Bueno, en primer lugar está la portada, ¿verdad? Vemos sí, estamos viendo la Sí. portada, dice transición de pantalla, pero no vemos. No se ve. No. Bueno, voy a ingresar por otro medio para que sea más ágil esto. Si es que aquí nada más me sale que se está transmitiendo la pantalla, pero no se presenta. Sí, no se comparte, únicamente dice transmitiendo. Sí. En el chat puedo enviar esto, ¿verdad? Sí, puedes enviar tu trabajo y si gustas yo lo presento. Sí. Bueno, voy a ver si puedo integrarlo. ¿O hay posibilidad que lo mande a un correo electrónico? Sí, sí puedes enviarlo a el siguiente correo. Uh-huh.
Te coloqué el correo en el chat. Voy a checar. Bueno, ya se está cargando. Bueno, voy a iniciar con el título, que es el programa, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040 y los derechos de los pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes. Y bueno, ahí como antecedente, ya lo envié a ver si ya llega. Sí, permíteme revisar si ya está. Doy lectura a la introducción para en lo que se verifica. Sí, claro, por favor. Bueno, con la promulgación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce el derecho al desarrollo de sus habitantes. Se crea un ente público responsable de elaborar los instrumentos de planeación de la ciudad y se crea una ley de sistema de planeación, derivado de lo establecido en la Constitución local. A su vez, se reconocen ya con la calidad de sujetos de derecho a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad, con un catálogo muy amplio de derechos. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040 representa el máximo instrumento de planeación y por ello es importante su análisis para ubicar cómo se inscriben los derechos de los sujetos de atención antes mencionados. Planteamiento del problema. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se plantea con una proyección de 20 años, por lo que representa el instrumento de política pública más importante para el desarrollo de la ciudad y de sus ciudadanos. No obstante, el reconocimiento constitucional y legal en el ámbito local de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes se da a partir de 2017. Con este planteamiento del problema se requiere dar respuesta si efectivamente está considerado el derecho al desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en el Plan General de Desarrollo, al no haberse establecido un proceso de participación y consulta indígena previa a la publicación del anteproyecto. Como hipótesis, tenemos identificar si se garantiza el derecho al desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes dentro del Plan General de Desarrollo, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Ya como objetivo general, tenemos identificar dentro del contenido del Plan General de Desarrollo la forma de integración de los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes desde un enfoque intercultural y de derechos humanos. Como objetivo específico tenemos revisar los derechos al desarrollo de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Como meta tenemos proponer un desarrollo con perspectiva intercultural y con enfoque de derechos humanos, así como mecanismos de consulta y participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Como metodología vamos a ocupar lo que sería estudio de caso, por lo que ya se había comentado anteriormente, de que al hablarse de derechos,
se tiene que acotar específicamente a qué nos referimos. Entonces estaríamos revisando el Plan General de Desarrollo sobre 2 derechos fundamentales para cada uno de estos sujetos de derecho. El primer estudio de caso corresponde a cómo está considerado en el Plan General de Desarrollo el derecho a la vivienda de las comunidades indígenas residentes, y en el caso de los pueblos y barrios originarios, cómo está garantizado su derecho al territorio. Además, se ocuparían otras metodologías, como es desde el derecho comparado, las políticas públicas comparadas, los diagnósticos participativos y la cartografía social, que bueno, ya hemos estado desarrollando en meses anteriores. Presentamos a continuación un árbol del problema de la vivienda indígena en la Ciudad de México, como digamos un esquema de cómo estaríamos desarrollando este estudio de caso a partir del tema de la vivienda. Aquí lo que ubicamos es que hay una falta de una política pública de vivienda indígena en la Ciudad de México, y esta genera una serie de problemas. A su vez, también falta una coordinación entre comunidades indígenas para realizar un planteamiento general de vivienda indígena. Esto quiere decir que, aunque es una necesidad que se presenta para todas las comunidades indígenas residentes, no hay un mecanismo de coordinación entre las mismas comunidades para hacer planteamientos ante la autoridad para resolver esta problemática. Ya como un árbol de objetivos, lo que estamos planteando es que se tiene que implementar un diseño de una política pública de vivienda indígena en la Ciudad de México, y tiene que existir esta coordinación. Estamos, digamos, en la 12ª lámina, donde está el árbol de los objetivos. Más adelante. Bueno, sí, también se está analizando esta investigación a través de la teoría crítica de los derechos indígenas, que en pocas palabras podemos decir que es la visión crítica que hacen los pueblos indígenas sobre las acciones de gobierno, entendiendo que en México se ha instrumentado una política indigenista desde 1916, donde desde Manuel Gamio, en su obra Forjando Patria, hace planteamientos de lo que se debería de aplicar como políticas públicas para la población indígena. De ahí lo retoman diferentes autores, José Vasconcelos, Gonzalo Aguirre Beltrán, José Vasconcelos, y bueno, ya Rodolfo Steinhagen ya le da otra visión, más desde la visión de la descolonización, pero no se ha contemplado la revisión de autores indígenas que también han estado haciendo aportes muy importantes, entre ellos Francisco López Bárcenas y también Minday Bastida. Son 2 personas indígenas que han estado haciendo aportes desde la parte académica al respecto. Bueno, y al final ya como tenemos ahí unas fotos, si podemos dar paso a la siguiente lámina, posterior a la que estábamos viendo. La siguiente, sí. Aquí ya tenemos fotos de la realización del taller de cartografía social para analizar el tema de la vivienda indígena. Este fue el primer taller que llevamos a cabo, y fue con la comunidad otomí de Avenida Chapultepec 342, que aunque ellos ya tienen, digamos, un proyecto ya de vivienda, que es donde estamos ahí, se invitó a 3 comunidades otomís más, que ellas están todavía en este proceso de construir su proyecto de vivienda, y bueno, es parte de los trabajos que estamos realizando. Entonces, esto sería todo por mi parte, y pues agradezco la atención. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Ok, muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Comenzamos, por favor, la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos nuevamente con la doctora Renata Cortés. Adelante, por favor, doctora. Buenas tardes, José Luis. Un gusto pues leer tu protocolo y también escuchar tu presentación. Yo considero que el título que tiene tu protocolo
todavía no es un problema, es un tema. Pero además, en el protocolo no encontré cosas que mencionaste ahorita. Entonces, creo que el problema, no sé, eso lo tienes que pensar tú con la asesoría de tu director de tesis. Creo que el problema no está tanto en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, sino en la falta de acceso a vivienda de las poblaciones indígenas de la Ciudad de México. Esa impresión me da. ¿Por qué lo digo? Porque en tu árbol de problemas, en tu cartografía social, bueno, pero sobre todo en el árbol de problemas que presentaste ahorita, el tema de la vivienda salta todo el tiempo. Entonces, quizás tendrías que hacer una reformulación de tu problema de investigación, de tu planteamiento orientado hacia esta problemática. Y si no te interesa ese tema o no lo consideras relevante, entonces trabajar un poco más el título y el planteamiento, porque ahí todavía no hay un problema de investigación, no se ve por qué es importante estudiarlo, porque revisar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México sí es interesante, pero yo creo que es parte como del contexto, de la revisión documental que tendrías que hacer para cualquier proyecto o algunos proyectos, quizás no todos, pero algunos proyectos orientados a población indígena. Entonces, también esto tiene que ver con con la pregunta de, bueno, ¿para quién es problema? ¿Es problema para ti o es problema para las partes implicadas? Para, en este caso, alguna población indígena, grupo, colectivo, organización social con la que quieras trabajar. Considero que si ya estás trabajando con una parte o un grupo de población otomí y ya hiciste un diagnóstico, bueno, quizás podrías capitalizar eso, el diagnóstico del árbol de problemas de la cartografía social y orientar tu problema hacia lo que encontraste con esas actividades. De hecho, esa es la función de esas actividades. El árbol de problemas y la cartografía social sirven muchísimo, sirven muy bien para el diagnóstico participativo, para hacer diagnósticos colaborativos, que tomen en cuenta el punto de vista, las voces de las personas implicadas. Entonces yo creo que ya tienes material que tendrías que volver a revisar, leerlo muy bien y tratar de decidir, reflexionar muy bien y tomar una decisión respecto a cuál sería realmente el problema de investigación y justificar si el problema es para ti, el problema es teórico, el problema es, o bien es un problema desde el punto de vista de estas poblaciones. Y esto tiene que ver con también la justificación de la metodología que es más apropiada para ese problema. Ahorita ya mencionaste que vas a hacer una revisión documental de las normas, va a ser un estudio de caso, pero no nos mencionaste cuál es el caso, qué población, qué grupo, qué asociación, qué organización. Y cuando hablas de hacer una revisión de pues, cuestiones normativas, el programa y todo esto, bueno, yo me pregunto si eso es parte de la metodología, digamos, en una revisión documental, ya sea narrativa, sistemática o como le quieras llamar, o más bien de la que quieras, con la cual quieras proceder, o si se trata de una revisión que es parte pues, del estado del arte. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, una cosa es el estado del arte y otra cosa es pues ya una revisión como parte de una metodología, ¿no? Orientada a detectar inconsistencias, conflictos dentro de estos marcos normativos. Entonces, esa decisión también la tienes que tomar. Y bueno, yo me quedaría por ahí y pues me parece muy interesante los resultados que has presentado hasta ahorita. A mí me parecieron muy interesantes, creo que deberías capitalizarlos y sacarles provecho porque pues ya es trabajo que hiciste, tiempo que le has invertido y que considero que podría derivar en una, que ya tienes por ahí algunos problemitas detectados y que si lo trabajas un poco más detenidamente y lo adecuas a a un planteamiento teórico como el que ya nos presentaste, que quizás
aún te sirve o no, eso lo tienes que decir. Y metodológico, sin duda alguna, puedes desarrollar un buen trabajo de investigación. Entonces, esas serían mis observaciones por ahora. Y gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias, doctora Renata, por sus comentarios. Cedo la palabra ahora al doctor Ernesto Santillán. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Pues José Luis, muchas felicidades por el trabajo. Yo tenía unas observaciones acá referentes precisamente a la problematización en tu título, pero bueno, más que observaciones, creo que coincido con la doctora en el sentido de que estás hablando de dos trabajos diferentes. En uno que es toda la gran parte de tu documento que tiene que ver con el análisis crítico del plan de desarrollo institucional, por el plan de desarrollo de la Ciudad de México, perdón, en cuanto a los derechos de los pueblos, que si bien es cierto que es importante hacer el análisis, luego yo tengo en ocasiones dificultades para trabajar con instrumentos normativos, ¿no? Como objeto de estudio. Sin embargo, ya al final de tu intervención, cuando nos presentas el trabajo que has hecho en los talleres con la comunidad otomí y los problemas de vivienda indígena que tienen, creo que ahí es donde está tu tema, ¿no? Entonces, creo que en esta última parte de intervención, de trabajo comunitario, de co-construcción de conocimiento que se puede hacer con estos talleres respecto a una problemática social como es el problema de vivienda en la Ciudad de México y en especial con el problema desde una perspectiva intercultural con la comunidad otomí, creo que ahí es donde, desde mi punto de vista, tendrías que afianzarte. Lo demás, creo que es parte del proceso que muchos vivimos cuando estamos afinando nuestro objeto de estudio, que es agarrarnos de algo que es lo más parecido a lo que el corazón nos llama, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que vayas soltando esa parte del Plan General de Desarrollo, no en su totalidad, porque es importante analizar críticamente lo que dice la legislación y si ésta se aplica, pero creo que más importante, sobre todo para estar en tono con el espíritu del programa de estudios, sería tu acercamiento que ya tienes con la comunidad otomí, cómo ellos han resuelto el problema de la vivienda, cómo se han preocupado con otras comunidades que de la misma, con sus mismos problemas, ¿no? Que no han resuelto el problema, cómo pudieran acompañarlos en ese proceso. Y creo que lo importante ahí es que que abres un espacio para el diálogo y para el aprendizaje comunitario. Entonces, creo que en esta última parte que ya nos presentabas con fotografías, ahí está como la beta de tu trabajo. Más que hacerte en estos momentos una serie de sugerencias de tu protocolo, yo te invitaría junto con tus directores de tesis, con sus directores de trabajo, sentarte y revalorar esta otra parte de trabajo más práctico, más en terreno, y empezar a reconfigurar tu proyecto hacia donde el problema te saltó, ¿no? Que es precisamente el problema de la vivienda indígena de la comunidad otomí en la Ciudad de México. Creo que ahí es donde debes estar, ¿va? Ese sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y pues bueno, vamos a dar comienzo ahora a la presentación de Danalay Sánchez Esquivel. Ella es estudiante de segundo semestre, presentará su trabajo titulado
coordinación intergubernamental en la implementación de programas de seguridad, el caso de las estrategias de seguridad de la Alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez del año 2021 al 2024. Adelante, por favor, Danalay. Muchas gracias. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi tema de investigación es la coordinación intergubernamental en la implementación de programas de seguridad, estrategias de seguridad de la Alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez 2021-2024. Bueno, pues para iniciar en mi tema de investigación de esta índole, pues bueno, iniciamos con qué es una política pública. Pues sabemos que los procesos son estos procesos que van a tomar decisiones que van a implicar acciones o omisiones de las instituciones gubernamentales. Esto no los explica el autor Luis Villanueva en su libro, perdón. Bueno, y después de esto viene la coordinación intergubernamental. De estas tres definiciones que yo saqué de diversas instituciones, pues puedo quedarme con que la coordinación intergubernamental va a surgir para que se logren acuerdos efectivos entre poderes y órganos de gobierno que dan como resultado beneficiar a la ciudadanía nacional. ¿Qué pasa con esta coordinación intergubernamental? Que va a surgir dos tipos de coordinación, que es la política y la coordinación administrativa. En la primera, que es la política, pues va a surgir para lograr acuerdos que van a que la Constitución política le asigna a la Cámara de Senadores. Y la coordinación administrativa, pues bueno, es que todo se va a ajustar para que se den resultados favorables dentro de diversos grupos que sean asignados para una tarea en común o para un propósito que tienen en común. Y pues bueno, mi objeto de estudio es la coordinación intergubernamental entre las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez en el periodo 2021-2024 para la implementación de las estrategias de seguridad. Aquí viene lo que es la problematización. En la alcaldía Cuauhtémoc, los principales problemas que se encuentra dentro de esta demarcación, pues es la inseguridad en sus calles, uno de tantos, ya que de acuerdo con las cifras oficiales, pues al menos algún integrante de familias representadas en la demarcación ha sido víctima de algún tipo de delito. Esto también lo podemos ver en algunas páginas o sitios de noticias o de periódicos que nos dan información precisa. Aquí vemos una tabla que del periodo 2018-2021 se encontró, más bien dicho, el alcalde Néstor Núñez López, del partido, pues bueno, Morena, y los delitos ocurridos por kilómetro cuadrado de Cuauhtémoc, 211.0%. Y ahorita, pues en el actual gobierno se encuentra Sandra Cuevas, que es del partido del PRD, pero en coalición con el PRI y el PAN. Ahorita no puse en estos pues una cifra decente porque todavía su periodo no termina, pero pues bueno, ya se están viendo estadísticas dentro de alguna página de la Fiscalía que nos permiten ver cómo va el avance de los índices delictivos dentro de esta alcaldía. En cuanto a la alcaldía Benito Juárez, pues bueno, los principales problemas que presenta, también se encuentra la inseguridad, pero también hay otros temas que es como el alumbrado público, la pavimentación, corrupción y la falta de agua. Ante esta problemática de seguridad pública, pues en el periodo gubernamental 2018-2021, que fue con Santiago Taboada, va a implementar una estrategia de seguridad. Perdón, Danalay, que te interrumpa, pero no estamos observando todas las diapositivas, se quedó en la primera. ¿Cómo crees? Entonces, no sé si las estás pasando. Sí, sí. ¿Ya? A ver. No sé si quieras a lo mejor dejar de compartir y volver a compartir. A lo mejor se quedó como trabada. Sí, lo más seguro.
Por favor. Hay una disculpa. No, no te preocupes. A ver, ¿ahí ya la ven? Ah, sí, ahora sí cambió. Ajá, estás Ahora en la sí. 7. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les comentaba que en la alcaldía Benito Juárez, pues el que se encontraba en el 2018-2021 es Santiago Taboada Cortina, el cual, bueno, va a implementar esa estrategia que se llama Blindar Benito Juárez, que es de carácter civil y pues bueno, va a contener algunos fenómenos delictivos de mayor impacto, pues aumentando las fuerzas policíacas, pero también ahí recalca que él no se va a meter con algo más fuerte como es el narcotráfico. Eso sí dice, bueno, eso yo no me comprometo, pero en cuanto a un asalto que es como algo mínimo, sí puedo meter ahí algo policial. En lo demás, pues bueno, él dice que no, que pues como así decirlo, se lava las manos. Entonces, bueno, en el 2021 y en el presente año, pues él sigue siendo el alcalde de Benito Juárez. Tampoco hay cifras, sin embargo, ya se están dando los datos de estos años, de este periodo. Voy a pasar la siguiente. ¿Sí se ve? No, yo no la veo que avance. No. A ver, ¿ya? ¿Ahí? Ahí. Ya, Sí. ya. Pues yo creo que así lo voy a dejar. Sí. Bueno, ya viendo un conteo, las cifras las dividí en 2018, 19, 20 y 21. Las cifras totales de todos los meses del año. Y pues bueno, yo como las dividí con los delitos, son 7 los delitos que estoy contando en este momento, en estos años, que es delito contra el patrimonio, contra la familia, libertad personal, libertad y la seguridad sexual, contra la sociedad y contra la vida y la integridad corporal. También de los bienes jurídicos afectados. Y pues bueno, del 2018 en la alcaldía Cuauhtémoc tenemos un 39.238 y en la alcaldía Benito Juárez 21.795 casos de delitos. Hoy. En el 2019, ¿sí la ven? En el 2019 da un caso, muchas gracias, de 37.045 delitos. Y en la alcaldía Benito Juárez, 20.595. En las cifras del año 2020, la alcaldía Cuauhtémoc presentó un índice delictivo de 27.975 y en la de Benito Juárez, 14.848. Por último, y la cifra del año 2021, el total fue de 33.678 y en la de Benito Juárez da un total de 16.047. Entonces, pues bueno, aquí le muestro las gráficas en comparativo de la inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. Vemos que dentro del 2018 y 2019, pues bueno, no hay un gran, no hay como un aumento, o sea, van como parejo, pero en el 2020 sí disminuye un poco más la cifra, pero en 2021 vuelve a subir. Entonces, pues bueno, ahí es donde se empieza a implementar también la estrategia de seguridad. En la de Benito Juárez se da un comparativo de cifras igual. 2018 y 2019 van en conjunto, bueno, no van muy disparejas. En el 2020 disminuye y 2021 solo sube unos cuantos números. Y la tabla de comparación 2018-2021 es de las dos alcaldías ya en conjunto. Ya se va a ver un índice y pues bueno, lo que se alcanza a percibir es que pues la alcaldía de Cuauhtémoc, que es la que rebasa en todos los números, es la más conflictiva y la que más ayuda necesita de acuerdo a esta coordinación entre las dos alcaldías. Y bueno, aquí me voy a quedar un poco porque pues debido a este problema de seguridad que ya les venía mencionando, excede también los límites político-administrativos y por eso van a requerir un cierto tipo de esfuerzos por parte, pues, de más de un gobierno local. Por eso esto consiste que la coordinación entre estos dos alcaldías o estos dos gobiernos locales
van a contratar mayores recursos humanos, pero también materiales y financieros en esta estrategia que va a combatir contra los delitos más comunes en el territorio. Bueno, y aquí es donde inicia que Sandra Cuevas, que es la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, en junio 2022, pues bueno, presenta el modelo de seguridad Blindar Cuauhtémoc, en compañía pues del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y pues bueno, sabemos que el alcalde Taboada lo presentó primero, como ya les había dicho, en Benito Juárez, y pues bueno, lo que hace Sandra es reconocer su labor como uno de los mejores evaluados dentro de la Ciudad de México y pues también en materia de seguridad pública. Y por eso lo requiere en su gobierno actual, porque necesita que la alcaldía Cuauhtémoc tenga un límite de incidencias delictivas y que disminuya para favorecer pues a las comunidades, bueno, a las personas que viven y trabajan dentro de esa demarcación y que puedan sentirse seguros. Con estos pues datos presentados, se va a observar una disminución de los delitos registrados en las alcaldías y pues bueno, de ahí surge mi pregunta de investigación, es ¿por qué la coordinación intergubernamental entre las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez para la implementación de estrategias de seguridad ha permitido la disminución de los delitos en el periodo 2021-2024? Esa es mi pregunta como base y la hipótesis, pues va a señalar que la coordinación intergubernamental entre las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez para implementar las estrategias de seguridad del periodo 2021-2024 ha permitido unir recursos materiales, humanos y de recursos, como es la coordinación administrativa, para que pueda pues afrontar los altos índices de violencia e inseguridad que se han vivido en estas dos alcaldías. Asimismo, pues debido a la magnitud del problema, el acuerdo político, que es una coordinación política antes mencionada, entre pues las autoridades de estas alcaldías, y lo que va a hacer es permitir como la capacidad de respuesta, de acciones de prevención y de sanciones para quienes cometan pues estos delitos, estas conductas. Mi objetivo es explicar cómo la coordinación intergubernamental o administrativa política entre las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez para la implementación de las estrategias de seguridad permitió que pues disminuya los índices delictivos en un periodo 2022-2023. Y bueno, aquí, no sé si puse mi objetivo. Mis objetivos específicos, pues bueno, es definir las políticas públicas para crear un marco teórico, definir la coordinación intergubernamental para entender la relación que se dio con estas dos alcaldías, desarrollar el contexto sociopolítico y económico y analizar cómo se ha abordado el problema de las inseguridades. También se va a analizar y explicar las estrategias de Juárez y asimismo, de esto del periodo 2018 al 2021 y comparar la coordinación, cómo se está dando con Cuauhtémoc, si ya ya se inició, pero cómo va mejorando, qué otras estrategias se han añadido y explicar el proceso de implementación de las estrategias Blindar Cuauhtémoc para que se han puesto en marcha. Mis preguntas específicas son, ¿qué son las políticas públicas y las políticas de seguridad? ¿Qué es la coordinación intergubernamental? ¿Cuál es el contexto sociopolítico y económico? ¿Y cómo se ha abordado el problema de la inseguridad? Asimismo, también otra pregunta es, ¿en qué consistió la estrategia Blindar Benito Juárez 2018-2021? ¿Y cómo se implementó la estrategia Blindar Cuauhtémoc Benito Juárez? No lo van a alcanzar a ver porque está muy pequeño, pero es la tentativa de cómo se va a manejar mi índice, mi introducción, los capítulos que van, y llevo hasta el capítulo 3, pero bueno, se van a ir uniendo más tipos de capítulos, de acuerdo a lo que vaya a integrar o buscar en mis avances. Y pues bueno, como conclusión, quedaría que estas coordinaciones buscan favorecer a las
a las personas que viven, trabajan o simplemente visitan estas dos tipos de alcaldías. ¿Cómo es que va a mejorar? Analizar las estrategias y dar esa información pues a la ciudadanía en base de las posibles soluciones dentro de estas demarcaciones en cuanto a los índices delictivos. Y yo creo que eso es todo lo que ya dije, ya puedo decir. Muchas gracias, Danalay, por tu presentación. No, Comenzamos, por favor, con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Renata Cortés, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Danalay. Gracias por compartir tu presentación. Me parece que el tema es interesante porque justamente la seguridad es algo que nos preocupa a muchas personas, especialmente en este país, por la situación que vivimos. Quizás la Ciudad de México no es la ciudad más violenta, sin embargo, creo que en las representaciones o en nuestra percepción, el tema de la seguridad siempre está presente. Y mis observaciones van en torno a lo que presentaste, que es bastante similar al protocolo que me enviaron para revisarlo. Y considero que todavía en tu título está en estado de tema. Hay que problematizar todavía para que sea un problema de investigación. Sobre tus preguntas específicas y tus objetivos específicos de investigación, los 3 primeros objetivos específicos principalmente no se corresponden no son preguntas de investigación, creo que son más bien, aluden al contexto, a tu marco teórico, a tu estado del arte, pero no son precisamente preguntas para esta investigación. Y las otras preguntas hay que adecuarlas al problema. Hay que orientarlas hacia esos elementos que te interesa analizar o que tú crees que podrían tener incidencia en esta implementación del programa de seguridad. Aquí la duda es, ¿qué te interesa realmente estudiar de este programa? Su éxito, su fracaso, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de los mismos tomadores de decisiones, desde el punto de vista de las personas que residen en estas alcaldías, desde el punto de vista de las personas que trabajan en esta zona y que a lo mejor también pues, seguramente son afectadas por la delincuencia o por la inseguridad. Y eso tiene que ver con que no están los actores por ahí en el protocolo ni en esta presentación. Entonces, sí quisiera sugerirte que trabajes en, pues, qué papel están jugando los actores sociales, las actoras sociales en tu investigación. ¿Van a estar ahí? ¿No van a estar ahí? ¿Lo vas a hacer nada más tú a partir de una revisión documental? No sé, eso no queda claro porque todavía la metodología no está desarrollada. Entonces es importante que cuando empieces a trabajar la metodología, la articules con la participación, el tipo de participación que estás esperando de los actores y las actoras sociales. Y también, obviamente, antes definir muy bien el problema, cuál es el problema de tu investigación. El problema es, pues no sé, ahorita no te puedo decir, pero lo tienes que pensar muy bien. Y bueno, esas serían como las observaciones generales que yo te haría. Creo que el tema es relevante, es importante, pero todavía te falta trabajar mucho para construir un problema de investigación. A partir de ese problema, pues hacer una justificación y obviamente proponer un abordaje metodológico que se adecue al mismo. Y por supuesto, a partir de este abordaje metodológico, este anclaje metodológico, pues también seleccionar determinados métodos, herramientas, que te ayuden a aproximarte a la realidad, al objeto de estudio
y recopilar la información que consideres que es más relevante para resolver a las preguntas de investigación que te estás planteando, porque las tienes que reformular, ¿no? Todavía. Y bueno, gracias por escucharme. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Gracias. Damos paso, por favor, al doctor Ernesto Santillán. Adelante, doctor, con sus comentarios, por favor. Gracias, Danalei. Pues interesante y yo creo que muy pertinente en este momento el tema de la seguridad, sobre todo en la Ciudad de México y bueno, en el país en general, ¿no? Entonces yo creo que tu tema en ese sentido creo que es muy pertinente abordarlo. Y al igual que la doctora, yo creo que tus 3 primeros objetivos, más que de objetivos específicos o preguntas específicas de investigación son son metas que vas a tener que cumplir sin necesidad de enunciarlas. Entonces, yo las eliminaría porque es algo que tenés que hacer, ¿no? Entonces, tu trabajo no aportan al proyecto de investigación como tal, ¿no? Al tema, pues. Y en el otro sentido, igual, en los últimos 2 creo que en realidad pueden ser uno, o sea, puede conjugarse en un mismo objetivo, hacer el análisis de las 2 propuestas de blindaje de los 12 alcaldías, ¿no? Tanto la Benito Juárez como la de la Cuauhtémoc. Yo sé que ahorita no pueden ustedes responder, pero me llama la atención por qué 7 delitos, por qué esos. O sea, ¿cuál es la justificación de escoger esos 7 delitos? Y más que me respondas, es que lo respondas en el protocolo, en el trabajo. O sea, ¿cuál fue el proceso de selección de esos delitos? Si son los que tienen mayor incidencia, si son los que se presentan más, al contrario, si son los que han bajado, no sé. Debe haber alguna justificación metodológica para escoger esos 7 delitos y solo 7, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué esos en específico, no? Esa es una de las preguntas que te haría. Y la otra, bueno, me sumo a lo que comentaba la doctora, en realidad, falta ver cómo la aplicabilidad de tu propuesta en una población específica, ¿no? Parece, insisto, si bien es cierto que es importante el análisis de las políticas públicas, y uno para el análisis de las políticas públicas se tiene que retomar los documentos normativos o un documento que precisamente los documentos guía de estas políticas, sí es importante aterrizar cómo es que estas políticas aterrizan en la población, ¿no? Cómo las percibe la población, cómo las afecta a la población, porque las políticas son de alguna manera ideales sociales, son que no corresponden la mayoría de las ocasiones con lo que acontece en la sociedad, ¿no? Son ideales sociales que muchas veces terminan siendo metas políticas, ¿no? Metas políticas de los gobernantes en turno, pero que en ocasiones poco tienen que ver con los requerimientos de abajo, ¿no? Entonces, yo creo que algo interesante en tu trabajo pudiera ser, no lo sé, eso es a nivel solo de sugerencia, es que lo pudieras aterrizar en una población afectada. Y quizá, no sé, y esto lo enlazo con los 7 delitos que mencionas, a lo mejor no es necesario ni siquiera analizar 7 delitos, sino con uno que lo afecte, y en uno haces la comparativa, y entonces sí te metes como a fondo, ¿no? Ahora sí te haces especialista en uno de los 7 de los delitos, ¿no? Más que hablar de una gran radiografía que sí es importante tomarla, pero que creo que a nivel de profundidad de lo que se puede analizar, pudieras rebasar, te va a rebasar el tiempo del programa, ¿no? Entonces siempre uno piensa que 2 años, 3 años es mucho tiempo, pero en realidad en términos en términos concretos a la hora de ponerse uno, de sentarse uno a escribir,
el tiempo vuela y se escurre como el agua, ¿no? Entonces, insisto, te vuelvo a felicitar, creo que es un tema muy importante para todas y todos en este momento, pero sí habría que un poquito afinar esa parte de ponerle pies en la tierra, ¿no? A ese proyecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Pues bueno, agradezco la presentación de los estudiantes, así como la participación también de los comentaristas, y muchas gracias por su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto, bueno, de la ahora Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiante en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y